Arratsaldeon. Eskerrik asko, bertan izateagatik, gaurkoan urtarrila matematikaren bilako bigarren hitzaldia daukagu. 4 izaten dira, gaurkoa bigarrena, bertan Luz Ronkal daukagu, gero aurkeztuko dizuet. 3. bat geldituko zaigu Irantzu Barrio etorriko da estadistikaz hitz egitea, eta azkenengoa izango dugu Carlos Gorria. 27an datorren ostiralean ere partituko ditugu sariak, argazki lehiaketakoak. Eta, bueno, aipatu beharra daukagu, nazioarteko karakterra mantendu egiten dola, 9 herrialde desberdinetako argazkia jaso ditugu, ia 300 argazki eta geroz eta kalidade handiagokoak dira gaineaz, beraz, pozalde hortatik. Eta izkenean, esan dizudan bezala, bukatuko dugu Carlos Gorriakin. Eta gaurkoan, hasiera, eta baita ere aipatu, esan nahi dizuet, ja zabalik dagoelako izen ematea, Otsailak 13an, lehenengoz, emakumeak zientzian ekitaldi bat Goierrira ekarriko degula gure babesean. Kolegio Ofizial Ingenierosek antolatuta, eta bertan izango da mainguru bat, 4 emakume ingeniari etorriko dira, DBH eta batxilergoko ikaslei bere esperientzia azaltzea. Alde hortatio, gonbidatuta daude ikastetxe guztik, badakite, baina, zeuek ezautzen badezuen norbait, animatu parte hartzea ekitalde hortan. Otsailak 13an izango da, Usurbe antzokian. Eta, besterik gabe, ja, Luz Ronkal aurkeztuko dizuet. Luz Ronkal, doctora en matemáticas por la Universidad de La Rioja. Hoy en día está como investigadora del BECAN desde el 2016, tiene un puesto de Ikerbasque y un contrato de Ramón y Cajal. Sus líneas de investigación fundamentalmente son afines a las áreas del análisis armónico y las ecuaciones en derivadas parciales y se enmarcan dentro de la investigación básica en matemáticas. Luego le preguntaremos qué es eso de la investigación básica en matemáticas, ¿verdad? Porque parece que otros ámbitos son como más sencillos de entender, ¿no? Esto de la investigación, pero ya nos explicará ella realmente en qué está haciendo, ¿no? Y un poquitín lo que planteaba es los premios Princesa de Asturias. Y ahí también ya nos explicará un poco, ¿no?, de por qué ha elegido este nombre tan curioso y tan bonito, pero ya lo tenemos aquí escrito, ¿verdad? Son los 4 matemáticos a los que se les dio el premio. Y no me voy a entretener más, te voy a dejar a ti ya el micro, lo tienes ahí para que hables cuando quieras. Muy bien, gracias, Luz. Pues nada, eskerrik asko etortzeagatik, eskerrik asko Jose Luis eta lehen dizkateari. Nire euskera ez da inona, oraindik, orduan gaur euskaraz hitz egingo dut, baina etorkizuan, I don't know, ez dakit. Pues muchas gracias, ¿no?, por invitarme a dar la charla, la oportunidad de hablar aquí. Como ha dicho José Luis, yo soy investigadora en BECAM. Entonces, quería un poco, por si no sabéis qué es esto, y además creo que esto es muy importante porque creo que el tipo de instituciones de ciencia que hay en el País Vasco es algo que no está en el resto de España, ¿no? Y yo creo que se está haciendo algo muy bonito aquí. Entonces yo, como ha dicho él, yo me doctoré en La Rioja, yo soy de Logroño, y en el 2016 fui a Bilbao a trabajar con un contrato de investigadora en un centro que se llama Basque Center for Applied Mathematics. BECAN es un centro dentro de la red que se llama de Centros de Excelencia de Investigación Vascos, y hay unos cuantos, ¿de acuerdo? Entonces son centros donde se hace investigación de calidad. Hay, por ejemplo, uno muy importante en San Sebastián, en el de IPC, pero hay muchos más. Y soy trabajadora de Ikerbasque. Ikerbasque es como el CSIC del País Vasco. Entonces, tengo un contrato de Ikerbasque y luego también tengo un contrato del Ministerio Español Ramón y Cajal. Entonces, yo, como ha dicho José Luis, mi investigación es investigación básica. Esto es lo que hago fundamentalmente. No solo esto, pero digamos que este es el resumen de mi trabajo. Entonces, pues todos sabéis lo que son las matemáticas, y hay fórmulas y hay números, pues realmente lo que nosotros hacemos es tratar de profundizar en cuestiones más y más abstractas que puedan modelizar cuestiones muy generales, a veces sin buscar una aplicación inmediata, pero que quizá en algún momento, si alguien necesita una fórmula concreta, un resultado concreto,
pues lo tenga a mano. Y cuando digo alguien, pues puede ser un investigador en biología, estudiando crecimientos de tumores, estudiando modelos de difusión de enfermedades. Entonces, digamos que lo que hay por debajo es entender esos fenómenos significa muchas veces tratar de ponerlos en un lenguaje muy abstracto y ver si ese lenguaje te da una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, yo digamos que hago esa parte de abstracción, muchas veces sin preguntarme cuál es el problema que lo motiva, sino simplemente tengo una ecuación, cómo puedo tratar de entender cómo son sus soluciones, si pongo aquí una cosita que va a pasar dentro de un tiempo y cosas así, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues es un trabajo de estar calculando muchas cosas y pelear con teoremas, ¿de acuerdo? Esta es un poco el resumen. Bueno, y ahora entonces a la charla que nos ocupa. Bueno, pues ¿por qué los premios Princesa de Asturias 2020? Bueno, pues voy a motivar, voy a explicar, voy a dar contexto al título de la charla. Primero, ¿qué son los premios Princesa de Asturias? Que quizá pues, lo escuchamos, pero nunca sabemos realmente qué son, ¿no? Se crearon en el año 1980, ¿vale? Fue una creación de la Fundación entonces Príncipe de Asturias. Se llamaron así hasta 2014, que cambió de nombre por motivos que uno puede esperar. Y entonces, desde 2014, es el Patronato Fundación Princesa de Asturias el que lo gestiona. Bien, entonces, estos premios, y esto ya lo saco digamos, del reglamento o de las bases que aparecen en la página de la Fundación Princesa de Asturias, están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, etcétera, y se conceden en 8 categorías, ¿vale? Artes, letras, ciencias sociales, comunicación y humanidades, investigación científica y técnica, cooperación internacional, concordia y deportes, ¿vale? Bueno, estos dos últimos son un poco más recientes y seguramente que muchos de los que estamos aquí los habremos visto bien en el telediario cuando salía o incluso en directo cuando retransmitían la ceremonia, ¿no? Hay un acto solemne en el Teatro Campo Mar de Oviedo y en el que se otorgan los premios, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta el año 90, digamos que esto solo involucraba a personalidades e instituciones iberoamericanas y después de esa fecha, digamos que se abrió a un ámbito totalmente internacional, cualquier persona del mundo podía ser, o institución del mundo podía ser premiada, y de hecho, bueno, pues son unos premios muy reconocidos internacionalmente. En el año 2005 la UNESCO bueno, pues denominó, nos llamó una aportación excepcional, ¿no?, al patrimonio cultural de la humanidad. Y bueno, pues esto ya no voy a entrar, pero hay personalidades muy conocidas e importantes que han sido premiadas con los premios Príncipe de Asturias, Princesa de Asturias. Bueno, vamos aquí. Una de las categorías eran los premios de investigación científica y técnica, ¿no? Y entonces estos premios lo que se pretende es premiar a personas cuyos descubrimientos o labor de investigación representan una contribución relevante para el progreso de la humanidad en esos campos de ahí, ¿vale? Hay varios: matemáticas, física, química, biología, así como técnicas y tecnologías, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo como soy matemática, digo, vamos a ver en cuántas ediciones ha habido algún matemático o matemáticos premiados por los premios Princesa de Asturias. Y uno se va a la lista. Y en el año 1983 fue premiado Luis Antonio Santaló, que fue un matemático muy importante, era un matemático catalán, se exilió a Argentina, desarrolló una labor investigadora impresionante para su época, el contexto, y bueno, pues luego ya volvió y entonces fue premiado en el año 83, ¿no? En este caso por sus investigaciones en geometría. Bueno, y después del año 83... no hay ningún matemático o matemáticos hasta el año 2020. Y en el año 2020 se premió a estos 4 matemáticos, los profesores Yves Meyer, Ingrid Debechy, Emmanuel Candés y Terence Tao. Entonces, bueno, solo un apunte más que creo que lo he puesto, ahí está. Sí que hay otro matemático en la lista de premiados, Príncipe de Asturias, que es este señor, Hamilton Smith,
que es matemático de formación, pero en realidad le dieron el premio Príncipe de Asturias o sea, en el campo de la investigación científica, pero no por sus investigaciones matemáticas, sino por sus investigaciones médicas. De hecho, este señor era Premio Nobel de Medicina. Bueno, entonces, ¿cómo es esta historia? La cuestión es que esto se falló el premio en junio de 2020 y el Ayuntamiento de Oviedo convocó un concurso de ensayos para tratar de explicar las matemáticas que estos señores habían desarrollado y por las que se les había dado el premio. Y entonces, bueno, pues yo escribí un ensayo y fue un poco la motivación de empezar a contar esto un poco a cualquiera, ¿no? O sea, esta es mi relación con los premios Princesa de Asturias y esos matemáticos, ¿no? Yo en un momento dado pues escribí un ensayo acerca de estas matemáticas. Bien, y entonces esto es lo que yo voy a intentar contaros, ¿de acuerdo? Lo que hay detrás de estas 4 personas. Entonces, bueno, primero voy a intentar disculparme porque yo no soy una divulgadora. Entonces, soy consciente de que igual a veces me pasa un poco de rosca. Van a aparecer 3 fórmulas. No hagáis ni caso, o sea, escuchadme a mí. Aparecerán a veces nombres raros, tampoco hagáis mucho caso. Es decir, escuchad la historia que yo os cuento, ¿de acuerdo? Porque yo lo que quiero es que entendáis un poco el concepto que hay detrás, ¿no? Si uno se mete al detalle, evidentemente, pues es imposible, ¿de acuerdo? Bien, pues estos 4 señores. Al final haré una breve biografía muy corta de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Igual no es así como se debería hacer, pero quería empezar por sus matemáticas. Bueno, a ver, ¿qué decía el jurado? O sea, ¿por qué a estos señores se les dio el premio? Bueno, pues el jurado dice que merecían el premio por sus contribuciones pioneras y trascendentales a las teorías y técnicas matemáticas para el procesamiento de datos. Y esto seguro que igual en algunas charlas que habéis tenido, el Big Data, el procesamiento de datos, bueno, y aunque sea uno abre un periódico y esto está en todos lados, ¿no? O sea, por sus contribuciones y por las contribuciones de las matemáticas a este procesamiento de datos. Y subrayan la contribución social de las matemáticas y su trascendencia como elemento transversal de todas las ramas de la ciencia. Es decir, digamos que lo que también querían recalcar es que ante una cuestión de modernidad, como es la ciencia de datos, que ahora está en todos lados, lo que subyace debajo hay matemáticas que permiten que la modernidad progrese. O sea, las matemáticas de toda la vida permiten que la modernidad vaya hacia adelante. Bueno, pues vamos a ver, empiezo. ¿Qué matemáticas hacen estos señores? Bueno, pues estos señores son matemáticos bueno, no como yo, son más listos, ¿vale? Pero en realidad lo que hacen es lo que ponían en esa pizarra llena de fórmulas. Ellos se sientan y empiezan a escribir un montón de fórmulas y teoremas, etcétera, etcétera. Y claro, en un momento, de hecho ya lo explicaré después, la genialidad que tienen es ver que esas teorías tan abstractas tienen una aplicación en un contexto que puede pues, permitir que mejoren otras cosas, ¿vale? Pero ellos son matemáticos muy puros y de hecho las teorías en las que ellos se basan ya son del final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿vale? Tiene origen en una cosa que se llama análisis de Fourier, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis de Fourier es este señor, yo soy Fourier, y básicamente este señor, esta es la idea básica, ahora la explicaré un poquito mejor. Bueno, nosotros cuando estudiamos sabíamos lo que era una función, f de x, y lo pintábamos, y f de x igual a x cuadrado menos 2. Bueno, pues hay funciones que son muy complicadas, ¿vale? Que no pueden tener una expresión tan sencillita. Y esas funciones son las que, además, pues están detrás de muchas cosas, como os he dicho, pues que si el crecimiento de un cáncer, la modelización de una difusión de un virus, etc. Entonces, ¿cómo se pueden expresar esas funciones? Pues una manera de expresarla, y a este señor se le ocurrió, es descomponerlas en otras más sencillitas, ¿vale? Entonces, él, por ejemplo, en el problema que él le ocupaba, entendió que podían descomponerlas con cosas que se llaman senos y cosenos. Bueno, y esto, pues, alguno que ya pues, estudió un poco más de matemáticas ya le sonará la trigonometría y esto, ¿no?
Entonces, él realmente, esto le apareció en un ámbito, en el siguiente problema. Él quería entender cómo evolucionaba el calor cuando, por ejemplo, uno se pone en una habitación cerrada, pone una estufa en el medio, la enciende y deja pasar un rato. Entonces, él quería entender, por ejemplo, si a los 10 minutos, qué calor o cómo se puede medir el calor que hay en esta esquina de aquí. ¿Entendido? O sea, ese era su problema. Y la manera de tratar de resolverlo, o sea, esa función que te dice cuál va a ser la temperatura de la habitación en este punto dentro de 10 minutos, esto viene dado por una función, pero esa función es complicada, no se sabe cómo expresarla. Y es como a él se le ocurrió, ¿vale?, descomponerla en este tipo de funciones, senos y cosenos, que en realidad son más sencillitas. Bueno, esto pues lo escribe en el año 1807 y bueno, pues los tiempos eran otros, lo presentó en la Academia de París, no le hicieron ni caso y él insistió y ya en el año 1822, pues bueno, además pues era un estudio que no era demasiado riguroso, no había mucha demostración, los matemáticos somos muy pijoterillos, ¿vale? O sea, si uno dice esto es así, a ver, demuéstramelo y si no me lo demuestras no me lo creo. Bueno, pues el estudio en realidad no era muy riguroso y el manuscrito se publicó solo pues, 15 años después. Y de hecho sus teorías, la teoría que digamos, empezaron con este señor, bueno, pues hoy en día sigue siendo un campo de estudio muy amplio y muy importante, ¿vale? Y de hecho el ejemplo, estos 4 señores son un ejemplo de ello. Bien, simplemente para que os lo creáis, el primer párrafo dice que, voy a ir para atrás para ir poco a poco. El análisis de Fourier es una herramienta fundamental en otras ramas de las matemáticas, ¿vale? Ahí hay nombres raros, pero digamos que son ramas de las matemáticas de investigación más profunda y el análisis de Fourier es una herramienta fundamental. Pero no solo eso, es que además hay un elemento muy importante en la teoría que se llama transformada de Fourier, lo que sea eso, o unas variantes que se llaman undículas, que realmente se aplican en ciencia e ingeniería. Y de hecho, bueno, pues si hay un ingeniero en la sala o alguien que tenga algún amigo ingeniero le puede preguntar, ¿no? Y seguro que ha estudiado la transformada de Fourier y se utiliza para el procesamiento de señales, ciencias de computación, reconocimientos médicos, reconstrucción de imágenes. O sea, detrás está esta teoría. Y de hecho, este es un ejemplo fundamental del valor de la investigación básica, ¿vale? El tratar de entender unas teorías abstractas luego ha permitido el desarrollo en otras disciplinas, ingeniería, medicina, etc. ¿Vale? Esto de ¿para qué sirven las matemáticas? Bueno, una fórmula, no hagáis mucho caso, pero esto es lo que os decía antes. Una función, por ejemplo, la pregunta es si la podemos descomponer en otras cosas, y esas cosas que pone ahí, coseno, seno, esos para mí son funciones más sencillitas, ¿vale? Y claro, entonces pues hay que ver pues, qué numeritos tengo que poner delante, acá, BK, es decir, cómo puedo yo expresar una función de algo descompuesta como suma de otras cosas. Eso es lo que se llama una serie de Fourier. Bueno. Y bueno, pues simplemente esto simplemente dice que si la función f es esa cosa azul que está ahí, los numeritos acá, BK, son esos puntitos que hay allá. Y básicamente, para que nos hagamos una idea, yo podré decir cómo es mi función f si sé cómo son esos puntitos a, k, b, k, c, k, etc. ¿Vale? Entonces, muchas veces, para tratar de reconstruir esa función, lo que necesito es saber simplemente la información de una serie de puntitos. Y luego yo enchufo otras funciones más fáciles. ¿Vale? Bien, esas funciones se llaman frecuencias. Bueno. Vale, esto es lo que estoy diciendo repetido. Entonces, por ejemplo, una función. Ya he dicho, por ejemplo, el calor que hay, la temperatura en una habitación viene dada por una función. Otra función, por ejemplo, puede ser una onda auditiva. Es decir, yo estoy hablando, estoy produciendo ondas y, por ejemplo, José Luis, el oído de José Luis, lo que está pasando en su oído es que ese oído está recibiendo esa señal, esa onda, internamente la está descomponiendo en frecuencias, en esos puntitos, ¿vale? Y luego la está reconstruyendo en el cerebro, ¿vale? O sea, tenemos una máquina fantástica en nuestro propio cerebro. Entonces es esto, nosotros una función, la estamos proyectando, llega al oído, y el oído lo que hace es en realidad registrar lo que sale a la derecha.
A ver si salen ya los puntitos. Ahí está, bueno, los puntitos o esas barritas. Y entonces, a partir de esas barritas, el cerebro va a reconstruir la función y es lo que nosotros ya, digamos, que es lo que asimilamos. Bueno, entonces esto es un procesamiento de señales. Tengo una señal, se descompone y la volvemos a reconstruir. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, digamos que es importante, según qué tipo de señal, cómo sea la descomposición, ¿vale? Y luego, pues, tratar de encontrar estas frecuencias de la manera más precisa posible, ¿de acuerdo? Y todo eso descomponiéndolo en funciones facilitas, ¿vale? Es decir, frecuencias y funciones facilitas. Bueno, pues si nosotros somos capaces de, dame cualquier señal, si yo soy capaz de, digamos, de determinar las frecuencias y las funciones sencillitas, entonces, pues puedo reconstruir esa señal. Bien. ¿Qué problema? Y bueno, pues que esto no es sencillo, ¿vale? Y estos son ejemplos, el de las señales auditivas es un ejemplo concreto, pero por ejemplo hay señales importantes como qué es, por ejemplo, hacer un TAC o una resonancia para entender si dentro de un tejido hay un tumor. Eso consiste en emitir señales. Esto lo que pasa es que atraviesa el medio, hay un aparatito que recoge la información, que en realidad son las frecuencias, y la pregunta es, bueno, ¿y ahora con esas frecuencias puedo reconstruir y saber qué está pasando dentro? Claro, es un problema muy importante, y eso no es sencillo, ¿no? Entonces, no sé si me... ¿no? La idea es esa, es decir, si yo soy capaz de reconstruir bien una función, entonces, evidentemente, pues puedo hacer progresos en muchos ámbitos. Muy bien. Problema, esto no es sencillo, y es lo que he puesto aquí al final con mi lenguaje, ¿no? Pues que hay señales que hay que analizarlas en pequeños intervalos y hay que analizarlas en pequeños intervalos y ver cómo son las frecuencias por un lado, pero por otro lado qué tipo de frecuencia he emitido, y esto no es sencillo. Y de hecho hay una cosa, otra fórmula, no os preocupéis, ¿eh? Hay un principio importante que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que es imposible, digamos, tener toda esta información a la vez. Es imposible tener una cantidad de frecuencias las que yo quiera para reconstruir una señal y a partir de esa señal que yo he mandado. Es imposible, ¿de acuerdo? Quizá en algún caso muy, muy concreto se pueda hacer, pero es imposible, digamos, una reconstrucción perfecta. Bien, esa es la fórmula, que ese es el principio de Heisenberg tal y como lo veo yo y los físicos, ¿de acuerdo? Pero es lo que os he dicho, ¿no? Que no se puede... Y así es como se leería. No se pueden encontrar frecuencias y valores en tiempo a la vez, ¿no? No se puede darme una señal y te voy a decir exactamente cuáles son las frecuencias. Bueno, y eso, por ejemplo, es decir que no puedes saber si una partícula, por ejemplo, si una cosa está en un momento y en un tiempo determinado, por si alguien lo ha escuchado alguna vez de esa manera. Bueno, sin más. Bueno, vamos a ver, entonces, si más o menos ya habéis entendido el problema, empieza uno de nuestros primeros protagonistas, Yves Meyer. Este señor, que era profesor en el Instituto de Palissy de París, pues fue el primero que empezó a desarrollar una teoría para, digamos, tratar de encontrar estas descomposiciones de señales de una manera muy sistemática con unas funciones muy concretas, ¿vale? Él fue encontrando cómo hacer esas reconstrucciones de una manera más adecuada. Y todo fue un poco por casualidad. Bueno, estas funciones que aparecían se llaman ondículas, ¿de acuerdo? Si os habéis fijado, estos dibujitos que salían hacen así como, ¿no? De esta manera, son como ondas. Y de hecho, los senos y cosenos, estas funciones de Fourier, si uno las ha estudiado o si se acuerda, o si no os lo digo yo, son funciones que hacen así, son como ondas. Las ondículas son unas cosas que son parecidas, pero bueno, pues no tan bonitas, ¿vale? Pero se ajustan muy bien dependiendo de la señal que uno necesite. Bien, y de hecho, pues esto es como todo, las historias a veces son un poco de casualidad. Os he dicho que era un profesor de la Escuela Politécnica de Palissy en París, y entonces este señor Yves Meyer, que es una de estas personas que hace matemática, teoría de fórmulas en la pizarra, un día estaba haciendo unas fotocopias
y se le acercó un colega que era de, no me acuerdo si era ingeniero, y le dijo, he visto un artículo muy chulo que creo que te va a interesar. Y entonces Yves Meyer empezó a leer el artículo, y este artículo era de dos señores, Grossman y Morlet, que ahora voy a hablar de ellos, que eran, creo, un ingeniero y un físico, que estudiaban formas de extraer petróleo sin medidas invasivas. Y ahora voy a explicar un poco esto. Y entonces ellos explicaban lo que hacían y apareció una fórmula y entonces Meyer dijo, joder, pues esto es lo que hago yo. Y se fue a hablar con ellos. Y entonces ahí fue cuando empezó el encuentro de dos mundos. A ver, bien. Grossman y Morlet. A ver, pone ahí, ciclo-octavos y transformadas relacionadas en análisis de la señal sísmica. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, estos señores estaban interesados en lo siguiente. Trabajaban con compañías petrolíferas que lo que hacían... ¿Qué es lo que hace una compañía petrolífera, por cierto? Tiene sospechas de que puede haber petróleo. Claro, si uno tiene sospechas, lo que no se va a poner es hacer una excavación que cuesta una millonada, irse no sé cuántos metros tierra adentro y ver que no hay nada, ¿no? Entonces, lo que se hace es, digamos, enviar señales y recibir, digamos, estas frecuencias con un aparato, ¿de acuerdo? Y entonces Grossman y Morlet, con otro, ¿no? Digamos que ellos precisamente lo que decían era que había que utilizar un tipo de reconstrucción, un tipo de funciones, pero no estaban muy perfeccionadas y entonces aparecía alguna fórmula en este artículo y es lo que Yves Meyer vio, dijo, pero esto es lo que yo llevo haciendo toda la vida, ¿no? Y lo puedo mejorar, y creo que lo puedo mejorar. Entonces, bien, pues Grossman y Morlet, que eran unos científicos que trabajaban con una aplicación, ¿no? Sacaban petróleo con las matemáticas, pues bien, fue el punto de partida para que Yves Meyer se le empezase a ocurrir pues, una teoría más depurada de estas cuestiones. Muy bien, estos son entonces Morlet y Grossman y esto que os decía, que las funciones que ellos descubrían, que no eran muy allá, pero se acercaban, pues eran estas, de hecho yo creo que son ellos los primeros que se llaman ondículas, ¿vale? Son, bueno, pues esas funciones de ahí. Bien, entonces, ha habido un contacto y Yves Meyer pues, se empezó a dedicar con profundidad al estudio de estas ondículas, ¿no? Entonces estas eran buenas porque, como os he dicho, permitían encontrar las frecuencias adecuadas, reconstruir la función, pero no eran perfectas. Y entonces Meyer lo que hace es trabajar y entonces encuentra, bien, esto empieza, ya os he dicho, escuchadme a mí, se da cuenta que forman una base, que puede descomponer cualquier señal de esta manera, no solo las que manda a buscar petróleo, pero no son del todo perfectas. Él empieza a trabajar en sus propias ondículas, ¿vale? Bueno, esta es la primera. Y bueno, pues él empieza ya a pensar en una construcción sistemática, es decir, dame cualquier señal y yo te voy a dar la mejor descomposición, basándome en estas ondículas que tienen muy buena pinta. Bien, pues esto es lo que él hace durante bastantes años. Trabaja con otro profesor de París, Stéphane Malat. Toda esta teoría general es lo que se llama análisis multiresolución. Y este es el profesor Malat, ¿vale? La escuela francesa, desde luego, ha tenido muchísimo que ver, ¿no? en todas estas historias. Y entonces, bueno, se une al carro la profesora Ingrid de Widowici, que era un poquito más joven que Yves Meyer, y entonces, digamos que esta profesora empieza a trabajar sobre esta teoría de Meyer y Maillat y empieza a refinarla y encuentra otro tipo de ondículas. Ya os he dicho, aquí hay nombres que no hace falta que entendáis, pues con soporte compacto, filtros. Lo importante es que ellos van consiguiendo refinamientos cada vez mejores. Estas ondículas de la profesora Dobechis pues simplifican cálculos, son muy útiles en análisis numérico, en ingeniería, en el problema de la extracción de petrolífero, y aquí empieza también ya la cosa bonita, y voy a empezar a poner algunas cuestiones chulas. En la compresión de imágenes. Vamos a ver.
Entonces, bueno, aquí pues el ejemplo de las ondículas de Dovecchis, ya que son, pues esto es como poner un cuadro de arte moderno en casa, ¿no? No dice nada, pero básicamente digamos, es muy importante. Vale. Dovecchi empieza a contactar con Yves Meyer, le cuenta sus avances, ¿no? Y bueno, pues ya empiezan a hacer un grupo muy potente con refinamientos de la teoría. Vale, os he dicho, compresión de imágenes. Bueno, primero, el ejemplo de la señal auditiva, yo tengo una señal, entra en el oído, se descompone en frecuencias y luego se reconstruye. En general, por ejemplo, si en vez de una onda auditiva yo pienso en una imagen también se puede representar con una función. Entonces, fijaos, ¿qué es una imagen digital? La que nosotros abrimos en un ordenador. Fijaos, pues la cuestión es la siguiente. Yo, por ejemplo, si tengo una imagen analógica, una foto, ¿no?, de ese bicho, lo que se hace en una imagen digital es, digamos, dividir el cuadrado grande en cuadraditos pequeños, ¿vale? Cuantos más cuadraditos, mejor. Cada cuadradito lo pinto de un color que sea el predominante de la zona de la imagen analógica. Y ahora, cada cuadradito, como es de un color, lo que hago es asignarle un número. Entonces, dependiendo de cómo sean las bases, pues normalmente se suelen poner número entre 0 y 256, ¿vale? Y 255. Y entonces, claro, pues el que es todo blanco, blanco, pues 255. El que es negro, negro, es 0, ¿vale? Y entonces, dependiendo de la escala de grises, cada cuadradito es un número. Eso es una matriz, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo al ordenador lo que le hago es ponerle esa matriz aquí dentro. Y un ordenador guarda esos números. Y entonces el ordenador guarda esos números y luego él lo reconstruye, ¡paf! Y tenemos nuestra imagen cuando vemos la imagen en el ordenador, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, que la memoria es limitada. Si yo tengo muchos números y muy grandes, esto no es costoso, se suele decir que es costoso, ¿vale? Ocupa memoria y todo lo que ya sabemos, aunque no sepamos de matemáticas, ¿de acuerdo? Cuando nos falta la memoria o lo que sea. Entonces, la cuestión es cómo intentar mejorar esta manera de procesar la imagen, ¿vale? Cómo tratar de que esto ocupe menos memoria, ¿no? Bien. Bueno, esos son los píxeles, por cierto, los cuadraditos son lo que se llaman píxeles, cada píxel se asigna con un número. Muy bien. Y esto es otro ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Esto ya es una matriz más grande porque hemos refinado la descomposición y bueno, pues esto empieza ya a ser una locura, solo una fotito para el ordenador. Entonces, ¿cuál es la idea de una compresión de imagen? Vale, y aquí os voy a enseñar, esto es un ejemplo un poco bruto, pero un algoritmo de compresión, por ejemplo, sería el siguiente, a ver si lo encuentro aquí. Vale, no sé si se entiende la idea. Es decir, yo tengo la foto, la paso por ¿cómo se dice esto? Por la guillotina, ¿no? Y entonces lo que hago es, son bandas delgaditas, y entonces pongo una banda aquí, otra allá, otra aquí, otra allá, otra aquí, otra allá, ¿vale? Y ahora vuelvo a hacer lo mismo, pego y vuelvo a hacer lo mismo. Y entonces, claro, mi foto que era así, ahora la he puesto en 4 más chiquitinas, y en particular, pues una chiquitina ocupará menos que una grande. Eso es un algoritmo de compresión, ¿vale? Un poco bruto. De hecho, esto se puede programar, por ejemplo, esto es aquí, ¿no? Sí, esto es un programa que hicieron unos colegas de la Universidad Complutense de Madrid, y la idea es la misma, ¿vale? Es, digamos, programar de manera que programas una guillotina
y la puedes iterar cuantas veces quieras. Con lo cual, tu imagen inicial pues la puedes hacer tan chiquita como sea. Ahora bien, evidentemente esto es un algoritmo muy malo, porque si uno se acerca, evidentemente pues va a ser una imagen muy mala, así no se ve muy bien, pero claro, hay saltos pero esto es un algoritmo de compresión. Entonces, la cuestión es cómo uno puede inventarse una manera de darme una foto grande y, digamos, hacerla chiquitina para que mi ordenador pues, se almacene sin ocupar mucho espacio, ¿vale? Esto es lo que estoy diciendo. Entonces, es deseable encontrar modos eficientes de compresión. Y entonces, bueno, pues precisamente Dovechi, incluso ya con más gente, voy poniendo nombres que aparecen, ¿no? Lo que consiguen es, digamos, que ahora me das una señal, o por ejemplo, me das una imagen, ¿de acuerdo? Y entonces, dependiendo de cómo sea esa imagen, yo puedo seleccionar, tengo un algoritmo que me seleccione cuáles son los píxeles importantes y con las ondículas que nosotros hemos inventado y que voy refinando, luego esto lo puedo reconstruir de una manera más pequeñita en mi ordenador, ¿vale? Es decir, encuentran maneras de, digamos, seleccionar los píxeles adecuados y además reconstruir la imagen con estas ondículas de una manera pues muy eficiente, ¿vale? Bien, bueno, pues esta es una ondícula de estos señores. ¿Y por qué esta la he puesto? ¿Por qué? Ahora lo vais a ver, CDF. Esta transparencia puede ser chino, pero la siguiente ya no. El algoritmo JPG, o sea, todos sabemos lo que es un archivo JPG, ¿no? El de los archivos del ordenador, de las fotos. Este algoritmo se empezó a utilizar en el año 92 en muchos dispositivos, era un algoritmo de compresión. Yo tengo una imagen, la digitalizo y está comprimida de una manera que no me ocupa demasiado. Bueno, pues este algoritmo fue refinado en un JPG 2000 por estos matemáticos, por Dovechi, Cohen ahí no me acuerdo ahora, y Favot, Dovechi, Cohen, Dovechi, Favot, mejorando, digamos, ¿cómo se dice?, la resolución, eliminando lo que se llaman artifacts, etcétera. Es decir, los algoritmos que son responsables de las fotos que hay en vuestros teléfonos móviles o en los ordenadores, pues deben mucho a... O sea, que cada vez sean mejores y ocupen menos espacio es gracias a esta gente. Estas son las ondículas que utilizan esta gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es eso, con estas ondículas, dada una imagen de ese estilo, uno puede comprimir muchísimo, muchísimo, por ejemplo, hasta la imagen de arriba a la izquierda, y bueno, aquí no se ve, pero la resolución es muy buena y ocupa muy poquito espacio, gracias a este tipo de descomposiciones. Bueno, las ondículas de Dovechi y Meyer pues están presentes también en técnicas, esto es una noticia que salió hace unos pocos años, están presentes en técnicas que permitieron la observación de ondas gravitacionales y mejor os pongo esta foto. Bueno, hace unos años un grupo de científicos, el grupo LIGO, digamos que utilizaron unos ciertos algoritmos para detectar ondas gravitacionales en el espacio y en particular capturaron el momento en que dos agujeros negros pues, chocaban entre sí y desaparecían. Esto fue bastante sonado en su momento y bueno, pues estos algoritmos básicamente eran basados en ondículas de Dovechi, Jafar y Enlil Journey, ¿vale? Y lo mismo, lo que hacían los científicos era enviar las señales y capturaban ciertas frecuencias y los algoritmos que les permitieron, digamos, reconstruir y entender esa imagen fueron estos algoritmos de Dovechi y compañía, ¿vale? Muy bien. Bueno, vale, la tercera fórmula, y no os preocupéis, ya... Bien, me falta por hablar de los otros dos, de Candes y Tau, ¿no? No he hablado de ellos. Bueno, a ver, hay un teorema importante, que es el teorema de Shannon, que dice que ciertas señales, para que ciertas señales se puedan reconstruir con exactitud, hace falta un número mínimo de frecuencias, digamos, ¿vale? Son las señales que se llaman de banda limitada. Bien, entonces, ¿qué pasa? Estas señales, por ejemplo, aparecen en cuestiones de escáneres médicos,
imágenes digitales. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que, claro, el teorema te dice cuál es el mínimo número de frecuencias que tienes que capturar para reconstruir tu señal. Pero a veces este número, lo que se llama muestreo, es muy caro, es decir, ocupa mucha memoria, ocupa mucho tiempo. Entonces, evidentemente, sería muy deseable tratar de mejorar este teorema, ¿no? Con menos frecuencias, tratar de hacer una reconstrucción mejor. Vale. Y aquí es donde entran estos dos, Emmanuel Candès y Terence Tao. Hay más gente involucrada en la teoría que voy a contar así muy brevemente, y entonces ellos desarrollaron una teoría que se llama la percepción comprimida. Y básicamente es mejorar este teorema. Y además mejorarlo de una manera espectacular. Con, digamos que estas señales, sobre todo asociadas a escáneres médicos, con muy poquitas muestras y con un cierto algoritmo encuentras la reconstrucción exacta. Eso es lo que estoy diciendo, adquirir señales dispersas con un muestreo significativamente pequeño, ¿vale? Ese era el objetivo. Bien, estos profesores, pues cuando estuvieron trabajando en esta cuestión y publicaron sus descubrimientos en una revista, independientemente Candès y Tao y Donojo, el profesor Donojo en otro número de la revista, y de hecho pues les dieron un premio. Esto estaba publicado en la revista de la Sociedad de Teoría de la Información Americana, y de hecho pues se decía, ¿no?, que eran revolucionarios artículos, ¿no? Y que mejoraban, ¿no?, tenían un impacto muy importante en el procesamiento de señales, obtención de imágenes de resonancia magnética, etc. Bien, fijaos. En esta transparencia está el resumen. Esto es una imagen que se suele hacer para, digamos, pues ejemplificar lo que es esto que os he dicho de tengo un tumor, envío una señal, recupero las frecuencias y reconstruyo. Es lo que se llama fantasma Seplogan. Lo de la izquierda es, digamos, un ejemplo que sería un cerebro humano, ¿vale? Y bueno, pues hay ciertas cuestiones. Creo que el óvalo aquí pequeñito que hay en el medio se suele decir que es como una especie de, como si fuese un tumor. Entonces, claro, yo tengo un cerebro, le aplico un cierto algoritmo de reconstrucción y con algoritmos estándar o los que se conocían antes de esta percepción comprimida, pues se podía recuperar una imagen de ese estilo. Es decir, cuando uno se va a hacer un escáner, lo que le sale es eso a la derecha. Y uno pues tiene que, ¿no?, el médico tiene que interpretar. Bueno, pues estos señores lo que se les ocurrió es un algoritmo de reconstrucción con un cierto problema que se llama de optimización convexa y con muy poquitos muestreos. Y conseguían en ciertas señales una reconstrucción exacta. Y esto es significativamente importante porque estamos hablando de que ahora el médico está viendo eso y no eso. O sea, esto es un avance real. Y el responsable es el algoritmo matemático que había detrás, ¿vale? A ver, evidentemente esto no funciona en todos los escáneres, pero hay algunos en los que la reconstrucción es exacta y ha sido un avance fantástico. Bueno, me quedan, tengo 5 o 10 minutillos. Sí, vale. Bueno, una pincelada breve con una pequeña interrupción. Emmanuel Candès es profesor de matemática y estadística y codirector del Instituto de Ciencia de Datos en la Universidad de Stanford, que es una de las mejores del mundo, ¿no? Investigación en varios ámbitos, ¿vale? Ha recibido diferentes premios y, bueno, pues simplemente él fue el que fue a recoger el premio, porque esto fue en el año 2020, 2020 era todo esto del COVID, y fue el que fue a recoger el premio ahí con las mascarillas. Bien, los demás no fueron. Ingrid Ovechis, pues es profesora en Duke. En Duke es una universidad también en Estados Unidos de mucho prestigio. Y bueno, pues ya os he hablado, ¿no? Ya trabaja en el procesamiento de datos, pero tiene aplicaciones en ámbitos muy diversos y además ahí voy a parar un momentito porque también es muy curiosa la cuestión. Ella trabaja también con grupos para estudio y restauración de obras maestras de la pintura, utilizando estos algoritmos de reconstrucción. Ahora voy a dar un ejemplo.
Es una matemática de las muy buenas, ¿vale? Fue conferenciante plenaria en el Congreso Internacional de Matemáticos, esto es como las Olimpiadas de Matemáticos, pues ella dio una de las charlas fundamentales en Zúrich, presidió la Unión Matemática Internacional, esto es como el Fondo Monetario Internacional, pero ¿no? de matemáticas, y ha recibido premios también el BBVA de Fundación de Fronteras, que se da aquí en Bilbao. Aquí está la profesora Dobechi. Y bueno, voy a, antes de seguir con los otros dos, y ya terminar enseguida, ¿en qué consiste esto de utilizar matemáticas para restauración de obras de arte? Bueno, esto no es de Dobechi. Esto es un ejemplo de un profesor italiano, Massimo Fornacier, y su grupo, que trabaja en Múnich. ¿Vale? Él ahora está en el Tecnológico de Múnich. Y bueno, ¿qué hizo este señor con su grupo? Bueno, pues este señor era italiano y él se fijó, esta es la iglesia de los eremitas de Padua, a la izquierda, justo como quedó después del 11 de marzo de 1944, cuando fue bombardeada, ¿de acuerdo? Y se restauró. Entonces, la cuestión es que dentro de la iglesia, bueno, aparte de que quedó, como habéis imaginado, hecha un guiñapo, pues en particular había una capilla de Andrea Mantegna, de gran valor no artístico, la capilla funeraria de Antonio de Giovettari, y entonces la capilla quedó destruida y se reconstruyó. De hecho, pues esta es una imagen después de la reconstrucción, y bueno, esto se cuenta un poco cómo es el final, pero la cuestión es que cuando se pusieron a reconstruirla, de estos frescos de la capilla, lo que quedaban eran 88.000 fragmentos, que en realidad eran menos del 8% de la obra, y eran de ese estilo. O sea, el problema es, toma, tienes 88.000 fragmentos, que son el 8%, y ahora tienes que reconstruirme la capilla, y lo único que tienes es una foto del año 20. Bueno, pues esto. Y esto es lo que he dicho, vaya. Bueno, pues entonces este señor se puso al frente del proyecto, el matemático, con otras personas, ¿no? Pero digamos él como cerebro matemático. Y de hecho uno de los problemas que tenía era el siguiente. Tenía piezas y no sabía cómo era el resto. Entonces la cuestión es que hay algoritmos, ¿no? Como hemos visto, pero si por ejemplo una pieza la pones así, al digitalizarla, la matriz de números que tienes, al rotarla un poquito, cambia del todo, ¿no? Y entonces puede que reconstruyas una cosa que no tiene nada que ver, es decir, de repente te va a salir un señor con 3 orejas o cosas así, ¿vale? Entonces, a este señor lo que se le ocurrió es tratar de evitar estos problemas que te produce una rotación inadecuada usando lo que se llaman armónicos circulares. Es como otro tipo de ondículas, ¿vale? Entonces es como que yo tomo los ciertos datos, los voy pasando por una turbina y al final pues me sale lo que me tiene que salir. Y aquí es una pena que no se ve, pero por ejemplo, la cuestión es que por ejemplo de unas pocas imágenes de arriba a la izquierda, de esa imagen de arriba a la izquierda, del trocito de ojo, que es lo que tenía, entonces digamos que lo pasó por esta turbina y al final abajo a la derecha, digamos que el algoritmo le decía que la cara tenía que ser como ese de ahí. Es decir, esa cara, y los demás, ¿no? Pero solo esa cara reconstruida a partir de lo que está coloreado, digamos que sale a partir de ese algoritmo con armónicos circulares. ¿Vale? Me parece magia. Muy bien, bueno, y todo lo demás, ¿de acuerdo? Incluso luego ya colorear, pues requería otros modelos matemáticos y bueno. Ingrid de Bechis, por ejemplo, una de las aportaciones en este contexto, que es lo que había puesto en rojo, pues una de las cosas en las que estuvo implicada hace pocos años, por cierto, es una cosa que se llama Proyecto GRISI, que ella misma lo llama versión CSI para Mundo del Arte, ¿no? Y la cuestión era la siguiente. A Dovecís y su grupo le plantearon lo siguiente. Había un retablo de San Juan de Francescuccio Ghisi en Estados Unidos, que en el siglo XIX a alguien se le ocurrió partirlo en 9 trozos, a serrucho. 3 paneles aparecían en el Museo del Arte de Carolina del Norte, uno en Portland, otros 3 en Nueva York, otro en el Museo de Arte de Chicago. 3, 6 y 2, 8, nos falta uno.
Vale, pues ellos juntaron y faltaba una pieza, que no se sabe dónde está. Entonces a Dovecchis y a su grupo y a más gente les pidieron que a ver si podían restaurar la pieza que faltaba. Bueno, entonces trabajaron con una restauradora de arte, Charlotte Caspers, y básicamente la única pista que tienen, por eso es CSI, ¿no? Porque aquí no había fotos ni nada. La única pista es que ese retablo representaba la vida de San Juan Evangelista como se describe en un libro de la época medieval, la leyenda áurea. Entonces, por lo que se cuenta ese libro y el resto de escenas, la escena perdida tenía que ser sobre el bautismo de Aristodemus. O sea, por ejemplo, eso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que la restauradora, digamos, pues construyó. Y lo que pasa es que la labor de Dovecchis y su equipo era que, bueno, yo tengo un lienzo de no sé qué siglo, de hace 4 o 5 siglos, pongo una pieza, pinto con técnicas de hoy y, claro, esto es el color rojo chillón, no tiene nada que ver con el rojo de hace 4 siglos. Pues lo que hicieron Dovecchis y su equipo fue suavizar esos colores con técnicas de procesamiento de imágenes y dar el color antiguo que fuese coherente con el resto de colores del panel, ¿no? Completo. Y este es el retablo que se expone en el Museo de Arte de Carolina del Norte. Muy bien, bueno, ya sí que, nada, 2 minutillos más. Yves Meyer, como os he dicho, pues un profesor francés, también otro señor matemático, conferenciante plenario en el ICM, tiene relación con España, es doctor honoris causa por la UAM, es miembro extranjero de la Real Academia de Ciencias desde 2018, ha ganado muchísimos premios. El premio Abel es uno de los más importantes en matemáticas. No existe premio Nobel, como supongo que sabéis, en matemáticas, y hay 2 premios muy importantes. El premio Abel, que es para reconocer la trayectoria de un matemático, es como un premio Nobel en matemáticas, y la medalla Fields, que ahora veréis, ha trabajado en muchas cuestiones de matemática abstracta y es este señor, el profesor Yves Meyer. Y Terry Tao, bueno, pues también es un genio, profesor en la Universidad de California en Los Ángeles y es referente mundial en muchos campos de las matemáticas, ¿de acuerdo? Ha recibido muchos premios también y también a reseñar la medalla Fields. La medalla Fields es también como el Nobel para jóvenes, ¿vale? Se concede a los mejores matemáticos menores de 40 años. Es un comunicador magistral, mantiene un blog a un ritmo extraterrestre, hay muchísimos contenidos ahí cada día impresionantes, este señor de aquí, y era niño prodigio, ¿vale? Aquí pues creo que con 7 años estaba trabajando en un problema bueno, Paul Erdos es un matemático también que fue muy importante. Y bueno, pues nada, un par de reflexiones y las palabras de Yves Meyer cuando él recogió el premio Abel, ¿no? Esto es un poco quizá para mí y para los que les gusten las matemáticas, ¿no? Porque esto de que ¿para qué sirven las matemáticas? Y aquí hay que hacer cuentas, ¿no? Y este hombre en su discurso dijo que para los jóvenes, ¿no? Que incluso yo creo que esto también vale para cualquier tipo de ámbito, ¿no? Un consejo, no voy a leerlo en castellano, un consejo es simplemente olvidar la cuestión que a uno le tortura de la relevancia de lo que se está haciendo. O sea, uno hace algo y dice, ¿para qué sirve lo que hago? ¿No? Y dice, para mí está claro que el progreso de las matemáticas, incluso el progreso de cualquier cuestión, es una empresa colectiva y todos somos necesarios, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que son unas palabras muy, muy bonitas. También lo que os he querido transmitir en esta charla es que un mundo sin matemáticas es pues, como una casa sin cimientos, ¿no? Que yo creo que si no se conocen bien los fundamentos, pues empezar por el techo cuesta mucho entender, ¿no? cómo mejorar las cosas. Y no sé, tengo la despedida de Ingrid Dovecchis son 3 minutos. ¿Lo puedo pasar? Sí. Y esta ya de verdad es la última, pero yo creo que es chula. Entonces, esto es... Ay, ¿dónde lo he puesto? En la ceremonia de entrega de los premios en Oviedo, como os dije, pues solo fue Emmanuel Candés
y sí que es Ingrid Obechi. Ay, que la tengo aquí, perdón. Vale. No me carga. Bueno, pues Ingrid Obechi dejó un vídeo de 3 minutos. Que está abajo. Pero... ¿Y cómo bajo? Vale, perdón. Vale, bueno, pues este es el mensaje que dejo. Of Asturias for... Ahí está. I would like to start by thanking the foundations of the Princess of Asturias for giving us this award not just only in my own name, but also in the name of my 3 co-awardees, Emmanuel Candés, Yves Meyer, and Terry Tao. I'm very sorry that we couldn't be here with you in this wonderful Esto es la conexión, ¿no? A internet. No tiene más cosas, ¿no? Wonderful award week, this cultural week around all the different awards of the foundation. We hope some other year to be able to participate. But I'm still here with you in this video. And I'd like to take this occasion to tell you a little bit about what mathematics means for us working mathematicians. Mathematics, of course, you've heard it all in many different circumstances. Mathematics is useful. Mathematics is useful to physicists, to engineers, to the scientists. Mathematics is the foundation of so many things. In my own career, I have used mathematics in working with geophysicists, with people in neuroscience, with people in biology, and recently also working with art conservators in helping them analyze images to conserve paintings better, including with people in the Prado. Mathematics is not just useful, mathematics is also beautiful. An object like this one is something that every mathematician would really, really like because it has so many different symmetries. And this is one, mathematics, the beauty of mathematics is all around us, everywhere. Even if you don't realize it, when you see something that you find beautiful in its symmetries, what you're really doing is expressing mathematical appreciation. Mathematics is fun. I mean, you solve problems by the pure power of thinking. How cool is that? It's also a very social thing. Mathematicians work together. We all 4 know each other, have discussed with each other, have amazed each other with insights. We explain things with each other. We use our hands a lot in explaining things. You wouldn't think so from seeing dry mathematics text. But mathematics is not just about the formulas and the theorems and so on. Mathematics is about understanding the world, understanding how there are similarities between things that might not have seemed similar at first. So mathematics is all that. I hope this award will inspire many young people to see the fun, the joy, the beauty, the excitement in mathematics and study mathematics as they build up their own life. I would like to thank the foundation again, and I'm so sorry we couldn't be here with you. We hope to come some other time. Bueno, pues vale, pues nada, esto es. Nada, muchas gracias por la atención. Espero que os haya gustado. Tu ensayo consistió en hablar de todas estas personas, claro. Sí, bueno, el ensayo consistió de hablar de estas personas y de estas matemáticas que he contado. Un poco más
con un poco más de detalle matemático, ¿vale? Era un ensayo científico. Entonces, por ejemplo, pues describía, no sé, pues describía incluso cómo eran las ondículas matemáticamente, cómo era el algoritmo que Candes y Tao descubrieron para encontrar esta reconstrucción exacta, ¿no? Eso, de hecho, el algoritmo, pues, bueno, es un problema de optimización y consiste en que yo tengo un elemento de un espacio vectorial, lo tengo que descomponer, etc. O sea, ese tipo de detalles lo doy en el ensayo, ¿no? O sea, es un poquito más matemático, pero sí. Más para científicos, una palabra. Sí, pero para, sí. No para andar por casa como nos has explicado aquí, ¿no? Sí, igual para alguien que tenga un poco de formación de ingeniería o de matemática, ¿no? Sí, aquí lo que he intentado es extraer las ideas para que espero que casi todos o todos lo hayáis entendido, ¿no? Las ideas fundamentales. Pero sí, esto es la... Gracias por la charla, ha sido muy interesante. Sobre la compresión de imágenes, ¿a qué ratios de compresión se llega hoy en día con los nuevos algoritmos? Es decir, de si partimos de 100 a... Buf. No sé, por decir algún número. Pues es que, además, quiero decir, todo también depende un poco de la imagen. Depende un poco de la imagen. O sea, no me atrevería a decir hasta 1 sobre 10 a las... No sé, porque yo creo que no te puedo decir que se consiguen arbitrariamente pequeños. Pero se ha mejorado, voy a ser un poco... Se ha mejorado mucho con relación, por ejemplo, hace 15 años, 10 años. Sí. No te puedo dar una información cuantitativa porque esto no estaría diciéndolo bien, pero sí. Pues no lo sé, o sea, no lo sé. o desde luego desconozco quién, si hay alguien investigando en este... Sí. Sí. Beste galderarik? Yo doy clases de matemáticas en un instituto a alumnos de 16 años. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve la trigonometría, los vectores, las derivadas, los límites, la continuidad en la vida real? Entonces, ¿qué les dices ahí? Bueno, lo primero que les tengo que decir es que el móvil que tienen en el bolsillo, si lo tienen ahí es porque ha habido gente haciendo matemáticas. Sí, a ver, es difícil dar una respuesta directa a un estudiante. Yo he sido profesora de secundaria, 2 años, y o sea, no les puedes decir nada concreto a menos que les cuentes una historia un poco, porque lo primero que les dices, mira, sin matemáticas no tendrías ese móvil. Bueno, te pueden creer o no. Es decir, mira, igual una charla de este estilo, incluso todavía más rebajada, les puede dar a entender que, mira, es que todo lo que te rodea es porque ha habido gente haciendo una descomposición en senos y cosenos. Claro. Bueno, ¿cómo le dices a un estudiante y para qué estudió a Leonardo da Vinci? No sé. Es decir, yo creo que es difícil dar una respuesta buena, porque en cierto modo también es entrar en un juego que tampoco es... No podrías engañar. Es decir, a un estudiante no le puedes decir, no, esto te va a servir... Bueno, le puedes decir, esto te va a servir para tu móvil, pero él no lo va a entender. Entonces, puedes llegar un día a clase y hacer un resumen de este estilo y contar un poco más de chicha. Y decir, mira... ¿Hay algún vídeo o algo así que dé información? Pues mira, de esto en particular, a ver, de todas maneras... Para los de 16 años, claro. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Mira, ahora mismo no te puedo decir. Os puedo dejar luego, no sé, mi dirección de correo electrónico, no sé si podía ponerlo por algún sitio. Y si queréis alguno, me podéis escribir y entonces yo os contesto, ¿vale? Cuando haya hecho una reflexión y haya pensado un poco.
O sea, de esto mismo exactamente, es que ahora mismo no se me ocurre, porque por ejemplo la profesora Dovechis tiene algunas charlas en las que ella explica estas cuestiones. Son un poco técnicas, pero a lo mejor si me pongo a buscar, a lo mejor tiene alguna charla muy divulgativa que a lo mejor se puede proyectar en clase sobre estas cuestiones del arte y la conservación, por ejemplo. Mira, yo, por ejemplo, también recomiendo, por ejemplo, las visiones de, no sé si conocéis a Eduardo Sáenz de Cabezón, yo no sé si alguna vez lo habéis traído aquí. Ha estado aquí. Sí. Eduardo es un maestro para estas cosas, porque Eduardo es un divulgador que tiene un canal en YouTube y tiene entradas, su canal se llama Derivando, creo. Sí. Y tiene entradas cortitas, de problemas cortitos, y los explica muy bien, en 4 o 5 minutos. A veces son un poco más, pero bueno, para un nivel de bachillerato, por ejemplo, muchos se pueden entender. Y bueno, pues da un puente a decir, pero esto se entiende fácil, y a veces hasta te da una aplicación o te da dónde puede entrar el tema del que trata. Eduardo y su canal es muy bueno para eso. Pero al final esto, o sea, si le quieres explicar a un estudiante para qué sirven los senos y los cosenos, claro, es una teoría, ¿no? Y le puedes decir para qué sirven, y si lo puede creer o no. Y, sí, bueno. De todas maneras, si me permites, Sí. como investigación básica, yo creo que al final la utilidad, siempre buscamos una utilidad, y al final estamos hablando prácticamente más que de investigación básica de tecnología. Mira, por ejemplo, una vez que trajimos un conferenciante a Carles Pedrós, él nos explicaba que él estudiaba los extremófilos, los microorganismos extremófilos. Dices, bueno, ¿y para qué vas a estudiar microorganismos extremófilos por todo el mundo? Y luego él decía, mira, la aplicación fue 30 años después del descubrimiento. Permitió el desarrollo del ADN, por repetición. Entonces, es un poquitín eso, ¿no? Al final, todo tiene que ser con utilidad inmediata, todo lo que estudiamos tiene que tener una utilidad y una aplicación a tiempo real prácticamente. Yo creo que por ahí, si les llevamos a nuestros alumnos por ahí, nos vamos a tropezar muchas veces. Sí, Perdona, sí, no, lo has dicho muy bien, sí, claro. Sí, de hecho, las ciencias al final no es una cuestión de un clic. O sea, no se puede explicar en esto lo hago y mañana me sale. Esto es una teoría de 150 años, ¿no? Por ejemplo. Y lo que se intenta convencer es que estas fotos que hacemos aquí es gracias a una teoría que empezó hace 150 años. Beste galderarik? Bai, barkatu. Quería preguntarte, este señor tan simpático de los senos y cosenos de hace unos cuantos años supuso una revolución que ha llegado hasta nuestros días. ¿Ha habido después de él semejante revolución que se pueda llegar a aplicar a día de hoy en fórmulas, en investigación? Hombre, pues sí, es decir, sí, claro. O sea, yo presento aquí el análisis de Fourier y parece que es la panacea. No, así a bote pronto. Bueno, pues, por ejemplo, una de los conceptos que ha dicho José al principio, yo hago también ecuaciones en derivadas parciales, que realmente tiene que ver con la ecuación del calor de Fourier. Y bueno, pues matemáticos trabajando en ciertas ecuaciones en derivadas parciales, por ejemplo, ahora saben entender cómo es el comportamiento de las corrientes marinas. Y esto es otro ámbito, ¿vale? También relacionado con las ecuaciones, perdón, con las matemáticas, pero es entender cómo unas ciertas ecuaciones se comportan. Si ahora pongo una función aquí, ¡pum!, esto significa que estoy poniendo de repente una masa de aire frío y lo que va a producir es que dentro de una semana pase esto aquí. Bueno, pues sí, ha habido, claro, por ejemplo, en este campo de ecuaciones en derivadas parciales hay gente con descubrimientos muy importantes. Bueno, splash equations que se llaman, o turbulencias. Sí, hay otros ámbitos, por supuesto, sí. Nada. Sí. De hecho
él lo hizo bien sin darle ningún rigor. Es decir, la ecuación del calor es una ecuación y tienes que, digamos, que plantear una situación inicial, ¿no? O sea, tu radiador en el medio de la habitación pues tiene que ser de algún modo, ¿no? O que produzca mucho calor o que lo haga en diferentes direcciones. Entonces, digamos que él lo que no precisaba mucho era cómo era esa función, ese radiador. Y por tanto, la serie que él descomponía, pues no se podía asegurar que siempre fuese la adecuada. No sé si me explico. Entonces, bueno, esto luego se ha rigorizado y entonces no se puede entender esta ecuación poniendo cualquier radiador, ¿no? El radiador, la función inicial tiene que ser de alguna manera. Y luego, bueno, pues y ahora ya eso se ha expandido en muchos contextos. Si mi habitación no es, digamos, de una manera, si no es de otra, o si no hay paredes, pero sí, o sea, se ha ido entendiendo muy bien. O sea, él tenía la intuición y era correcta. Lo que no tenía era el rigor en estos detalles, por ejemplo. Pero sí, hay problemas todavía muy abiertos, pero se va entendiendo la teoría, sí. Esterik. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecerte. Yo creo que ha sido muy esclarecedor. Bueno, gracias. Yo creo que hemos visto un poquitín la investigación básica a qué nos conduce. Muchísimas gracias y yo creo que se merece un gran A aplauso. vosotros.